Queridos amigos y hermanos, qué bendición saludarles, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y en esta noche muy especial tengo una palabra importante que quiero transmitirles, un mensaje que espero pueda llegar a sus corazones. El tema de hoy se titula Los ajenos de Dios. Es importantísimo poder estudiar esta parte de la palabra porque aún mismo en las Escrituras dice que somos ajenos a la vida de Dios en muchas ocasiones. Hay gente que puede resultar ajena a la voluntad de Dios por no conocer lo que las Escrituras están tratando de anunciarnos o decirnos. Dios nos encuentra a todos en situaciones curiosas de la vida, pero con el propósito de transformarnos. Dios no quiere dejarnos como estamos hasta ahora en la condición y en el nivel en que nos encontramos. Quiere perfeccionar nuestras vidas. Ese es el propósito del estudio en esta hora. Vamos a estudiar tres fases importantes que ocurrieron en la vida de tres hombres. Número 1 de Simón de Cirene, número 2 vamos a hablar de Zaqueo y número 3 hablaremos de Moisés. En la primera fase es una fase que le llamo la de los mirones, quizá podemos decirle la de los juzgones. Pues en esta etapa entramos todos porque Dios es un Dios tan creativo para llamar nuestra atención hacia sus propósitos, hacia lo que Él quiere hacer con nuestras vidas y a través de nuestras vidas, que incluso permite escenas alrededor de nuestras vidas que nos acercamos a ellas por curiosidad, por mirones, por juzgones. Sin embargo, acá vamos a estudiar un poco de la vida de Simón de Cirene en primer lugar. Simón de Cirene, dice la Escritura en el libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 15 y versículo 21. Dice la Escritura, y obligaron a uno que pasaba, y explica que es Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Bueno, aquí vemos en primer lugar a un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del trabajo. Simplemente venía saliendo de la oficina, venía saliendo de la universidad, contextualizándolo, venía saliendo de cualquier lugar. Y le llama la atención la cantidad de gente que está en el camino. Y se queda mirando, pues, para desestresarse un poco, para olvidar las preocupaciones que traía o porque venía relajado y venía del trabajo. Pero lo más seguro es que venía cansado, pero le ganó la curiosidad por mirón. Se pone a la orilla de la carretera y observa que están hablando toda la gente acerca de las bondades del hombre que venía por ahí. Venía hablando acerca, otros estaban en contra y decían que qué bueno que le está ocurriendo eso. Como todos tenemos opiniones diferentes. Otros decían, pues realmente no se lo merecía y él solo se queda observándolos. Estoy seguro que él era un ajeno de Dios porque no estaba dentro de del tumulto de personas que habían ahí. Conocía a Jesús quizá porque la fama de Jesús había recorrido por todas las ciudades. Sabía quién era Jesús, pero no sabía del acontecimiento, no sabía de lo que estaba ocurriendo, porque él venía del trabajo, porque era lo del día a día. Sin embargo, vemos a otra persona que entra en escena y es Zaqueo. Zaqueo dice en San Lucas capítulo número 19, dice de Zaqueo: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Bueno, la fama de Jesús había recorrido y él decía, ¿quién era Jesús? Esto lo tengo que ver. Se mete entre la multitud. ¿Y cómo se enteró eso? Porque de igual manera salió de la oficina, salió a desestresarse, salió del lugar donde él se encontraba como era jefe y también era rico.
Entonces tenía un lugar especial, salió de la oficina a desestresarse, estaba cansado y cargado de todo lo que le había ocurrido durante el día, cuando ve a la gente correr de un lado a otro porque vio que la gente estaba emocionada y él dijo: ¿y qué está pasando por acá? Le pregunta a su amigo qué está pasando y le dice: lo que pasa es que ahí viene Jesús. Y él había escuchado de Jesús, pero no lo conocía y procuraba ver quién era Jesús. Supongo que en una de estas escenas nos podemos encontrar alguno de nosotros. De oídas lo hemos oído, pero nuestros ojos todavía no lo han visto. Hemos escuchado quién es Él, hemos escuchado de lo que ha hecho, de lo que hace. Incluso hemos dudado, o incluso muchos hasta algún chiste han dicho, porque realmente le es indiferente lo que ha ocurrido con Jesús, o lo que ocurre con Jesús, o lo que le ocurre a los cristianos de este tiempo. Pero su vida va a cambiar a partir de este mensaje, porque usted quizá también está en el lugar donde yo estuve, o muchos estuvimos, en el lugar de los mirones, en el lugar de los que nos detuvimos indiferentes porque no somos ni de aquí ni somos de allá. Entonces vemos a otra persona que entra en el escenario y es Moisés. Él, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, estaba trabajando para él. Él era sacerdote de Madián, en ese entonces en Dios, pero llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Él no sabía, pero se ubicó en el lugar donde Dios quería que él estuviera. Las cosas que le han ocurrido a usted, las cosas que le están ocurriendo, no son por casualidad. Dios está buscando maneras de llamar su atención. Y dice la Escritura que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, aquí vemos a otro mirón, a otro observador, si le parece muy dura la palabra. Pero vemos aquí que este hombre ve que algo está ocurriendo. ¿Por qué no se termina de quemar ese arbolito? Ese arbolito que está seco ya debió de haberse consumido desde qué tiempos. ¿Qué está pasando? ¿Tendrá algún combustible que permita que empezamos a buscar las razones lógicas y químicas? Empezamos a buscar que si está lloviendo, si está mojado, ¿por qué no se termina? Lo interesante es que le llama la atención. Él entra dentro de la clasificación de los mirones, de los observadores, porque él dice: veré esta gran visión. Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. En realidad estoy seguro que Dios llama nuestra atención de muchas maneras. Dios es tan sabio y sobre todo Él es tan creativo para llamar nuestra atención. Abra usted un libro cualquiera y va a encontrar que de repente Dios le está hablando. Estoy hablando del hecho de que a cada uno nos habla de forma particular, según quizá nuestro temperamento, según la inteligencia que domina a nuestra mente, nuestras emociones. Recuerden que hay nueve dentro, según un conocedor del tema, hay 9 inteligencias, hay otro que dice solo hay 4 y así. Pero vemos que acá este hombre es muy curioso por su carácter, se acerca y dice que voy a ver esa gran visión que está pasando. Quizá a otros no le hubiera ocurrido eso y sí, no me interesa, ¿verdad? Y sigue siendo un ajeno de Dios. Pero acá vemos a estos 3 hombres que se encuentran en un escenario individual, particular, un trato especial para cada uno de ellos. Entonces vamos a la segunda escena. Y ya no estamos dentro de los mirones, sino que ahora dentro de los obligados. Y acá dice la Escritura en San Marcos capítulo 15 y versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Bueno, no se detuvo tanto, ya pasaba. Iba de paso para su casa y lo obligaron a que llevara la cruz. Bueno, aquí no vemos claramente que no es voluntario, es una imposición de parte de los funcionarios romanos. Recordemos que la ley romana ordenaba que cualquier funcionario que le pidiese que le dijera a alguien que le diera una asignación a una persona estaba obligado a cumplirla porque eran funcionarios romanos. A partir de este momento vemos
que no lo está haciendo con alegría, una persona obligada, o cómo ha sido usted cuando lo llevan a la iglesia, cómo ha sido usted cuando le hablan de Dios, cómo ha sido usted cuando no quiere ir a alguna actividad. Pues puedo imaginarme su rostro igual que el de Simón de Cirene. Nuestro rostro cambia, nuestras emociones lo demuestran todo, y acá vemos a un hombre refunfuñando, quizá dentro de él, inclusive haciendo caso omiso a la figura de Cristo, a la persona de Cristo en ese momento. Puedo imaginarme que él solo lo observa, lo ve, pero ni por su mente había pasado tocar la cruz. Él no era ni de aquí ni de allá, solo lo obligaron porque pasaba. Y en esta travesía que estamos viendo, de seguro él se encontró con Jesucristo. ¿En qué sentido se encontró con Jesucristo? No estamos hablando del contacto visual, del contacto físico, sino estamos hablando de que ahí mismo el Espíritu de Dios tocó la vida de Simón de Cirene. Porque siendo dentro de uno de los obligados, puedo imaginarme, solamente puedo incluir una imaginación en mi mente donde le dice el Señor Jesucristo: hola Simón, ¿cómo estás? ¿Estás regresando del trabajo? ¿Cómo te fue? Pero ¿y este hombre qué pasa? ¿Por qué me está hablando de esta manera? ¿Y en qué condición viene? ¿Viene sangrando? ¿Viene? Es que Jesús humanamente era un hombre que no guardaba rencor ni resentimiento. Tenía un espíritu recto dentro de él. No era capaz de guardar el resentimiento porque él tenía una asignación especial de presentarse como un sacrificio perfecto delante de Dios. Había cuidado en sus años de vida y de ministerio, había cuidado de su espíritu altamente. Y acá lo vemos entonces presentándose con Simón y le dice: ¿cómo está Alejandro? ¿Cómo está Rufo? ¿Y tu esposa? ¿Cómo se encuentran? Si fuera en este tiempo diría: ¿y este qué? ¿Me está siguiendo en las redes o me conoce mi perfil? Pero en ese tiempo recordemos que el Señor Jesucristo tenía el don de conocimiento, el don de ciencia. Pudo haber conocido, algo pudo haber ocurrido en ese viaje que tocó el corazón de Simón de Cirene. Me estoy adelantando, pero en realidad sí ocurrió algo, porque ese es el propósito, que usted reciba una palabra que lo transforme también a usted, que le haga ver la vida de una mejor manera, agradecido por lo que Dios tiene preparado para usted. Hay una asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta primera asignación vemos a Simón de Cirene obligado a llevar algo que no quería. ¿Por qué lo escogieron a él? Simple y sencillamente por su condición física. Conocemos que las personas de campo son personas fuertes. Puede ser por la altura de esta persona, algo lo distinguió, pero en realidad ese algo significa el propósito y la asignación que Dios tenía preparado para él en ese momento, como lo tiene con usted que está escuchando. De igual manera, entramos entonces a los obligados, pero en este caso Zaqueo es otro asunto. Porque cuando Jesús, dice el capítulo 19, versículo 5 de Lucas, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Aquí es diferente, ya no fue obligado. Este hombre realmente sí conocía quién era Jesús, sabía quién era él, porque la fama de Jesús había corrido. Era un hombre que sencillamente necesitaba a Dios en su corazón. Necesitaba a alguien que lo tomara en cuenta, porque él estaba dentro de la clasificación de los ladrones, dentro de los extorsionistas, porque recordemos que él era recaudador de impuestos. Y en ese entonces no tenían buena fama porque trabajaban directamente para los romanos, quienes castigaban al pueblo de Israel. Entonces estamos viendo a un hombre no querido, a un hombre apreciado, al que nadie le hubiera querido dirigir la vista a no ser que trabajara para él. Un hombre realmente, como dice aquel famoso dicho, que todo hombre tiene un vacío tan grande en el corazón que solo lo llena Dios. Él estaba buscando esa llenura de Dios en su corazón, como puede estarle ocurriendo a usted, que
puede tener dinero porque este hombre era rico. Puede ser que él era jefe, pues puede ser que usted sea jefe, puede ser que usted tenga un puesto muy especial, pero no, el poder no llena el corazón, ni el dinero no llena el corazón. Estoy viendo a un hombre con poder, un hombre con dinero, pero un hombre con un gran vacío y una gran necesidad de aceptación. Entonces sinceramente no entra dentro de los obligados, sino ya entra en la tercera categoría que voy a compartir después. Pero vemos a un Moisés que ya se le presenta a Dios, y vemos en el versículo número 10 que le viene la asignación de inmediato. La asignación, y dice la escritura que Dios le explica que bien ha visto la aflicción de su pueblo y él ha descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y de inmediato le dice: y Moisés, te cuento que hay una asignación para tu vida. No hay tiempo para explicártelo porque es de urgencia, pero estás asignado en este momento. Como todos nosotros, verdaderamente entraríamos en shock, porque no estamos acostumbrados a que nos forcen a algo. No queremos. Nuestros derechos humanos están ante todo. Nuestros derechos están ante todo, decimos nosotros. Sin embargo, aquí el Señor le dice, hay una asignación. Por tanto, el versículo 10, capítulo 3 y versículo 10 de Éxodo, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, dentro de los obligados, ahí viene Moisés que responde. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Claro que estamos en la lógica, por supuesto, y si a mí años que no voy a esa ciudad. Al contrario, soy asesino porque él venía de haber asesinado a una persona. Pero cuando Dios nos encuentra a nosotros, Él viene con la disposición de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros tenemos esa disposición que tiene Zaqueo, conocer quién era Jesús, saber quién es ese hombre que se ha escuchado de que cambia la vida de las personas. Entonces de inmediato vemos a un Moisés que se resiste y dice: ¿quién soy yo? Mírame, mi capacidad no es suficiente para presentarme ante Faraón. Y el Señor respondió: pero yo voy a estar contigo, y esto te será por señal, y le da la señal. En el versículo 13, y dijo Moisés a Dios: he aquí, vaya, está bien, pues creamos de que yo voy a ir, pero aquí que yo me presento a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces vemos acá algo que le llamamos preocupación por el futuro, excusas, el deseo de no adquirir una responsabilidad que por lo regular es lo que nos ocurre. Vamos a la iglesia. No, lo que sucede es que tengo que terminar una tarea, tengo que terminar un trabajo. ¿Y por qué no le sirves a Dios? No, es mucho compromiso. Dios quiere hombres puros, santos, en escaparates y todo. Siempre tenemos una excusa para todo. Quizá la excusa en este momento es esa palabra no va para mí porque no tiene lógica, ¿no? Es entendible porque nuestro mundo, nuestra cabeza funciona igual que todo el mundo, pero si usted me escucha en esta noche y esta palabra está llegando a su corazón, sepa que hay una asignación importante para su vida. Y de igual manera, así como la condición física que tenía Simón de Cirene era para llevar la cruz, así como la altura de Zaqueo era para descender y recibir a Jesús en su casa, no era una asignación de fuerza, sino era una asignación de convertirse en el hospedador. La asignación que estamos viendo en Moisés, que él estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, pero él iba a recibir la asignación de cuidar un rebaño enorme que Dios le estaba poniendo en sus manos. Sea cual sea, yo solo veo beneficios. Sea cual sea, lo invito a que usted vea beneficios en este encuentro que Dios está procurando con ellos. Y
El tercer nivel es la de los bendecidos. Vimos el primer nivel, los mirones; el segundo, los obligados a hacer algo que no querían; y número 3, los bendecidos. ¿Por qué razón? Cuando hay un acercamiento con Dios, cuando nosotros dejamos que Dios cumpla sus propósitos a través de nuestras vidas, lo único que vamos a encontrar es ser bendecidos. Pues este Simón de Cirene, al ver a Jesús y ver que Jesús se identificó con su causa, con su vida, en el momento en que él estaba viviendo, cambió su semblante, y vemos así que fue conmovido en su travesía al ver los lamentos que hacían por Jesús, inclusive al ver a un Jesús que en esos momentos últimos de su vida estaba dedicándole una parte importante a la vida estaba sumándole valor a la vida de Simón de Cirene. Tanto es así que en el libro de Romanos capítulo 16 y versículo 13 el apóstol Pablo dice: salúdenme a Rufo, hijo escogido de Dios, y a su madre, que es como una madre para mí. Los estudiosos dicen que puede ser el mismo Rufo del que está hablando cuando dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Puede ser que la vida de este hombre haya cambiado tanto que inclusive su familia fue tocada por el poder y el favor de Dios, y vemos a un Rufo siendo un hombre muy especial al servicio de Dios. Porque cuando una persona como Simón es tocada por Dios, la vida no queda igual. Cuando usted decida que Dios va a asignarle algo especial a su vida, va a asignarle valor, va a asignarle el amor, la seguridad que usted necesita, su vida no quedará igual, su vida cambiará, su vida será diferente completamente por causa de escuchar la voz de Dios, de aceptar esa obligación que usted en algún momento no quería. Va a haber un impacto positivo para su empresa, para su familia, para su vida, para todo lo que hay alrededor de usted. Vemos a un Zaqueo ahora con mejores planes de vida. Vemos a un Zaqueo dispuesto, como dice en el versículo 5 Jesús le dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, como siempre, diciendo que había de entrar Jesús a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ya es uno de los bendecidos, y dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí estoy viendo a un hombre, no que Jesús le está obligando a hacer algo, sino que estamos hablando de un hombre que le da absoluto valor a ese momento en que su alma está siendo sanada, su vida está cobrando sentido en realidad. Cuando usted se encuentre con el Señor, usted se va a dar cuenta que usted mismo dará sus fuerzas, usted mismo dará su vida, porque estamos viendo a un hombre verdaderamente transformado por el poder del Señor. Vemos a un Zaqueo ofreciendo sus bienes. Eso no es fácil, solo lo hacemos cuando realmente hay una asignación en nuestros corazones y sentimos que es Dios verdaderamente el que está actuando. Vemos a un Moisés también, que Dios le dice: viniste para cuidar un pequeño rebaño, pero ahora eres uno de los bendecidos y vine para asignarte un enorme rebaño. Serás un pastor de pastores, serás un gran pastor, más bien dicho. Y bendiciendo a mi reino, te beneficiarás siendo uno de los grandes. Aquí estoy viendo que solo hay beneficios cuando nosotros aceptamos ya no ser un ajeno de Dios. Ajeno de la vida de Dios quiere decir no tomar en cuenta a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Entonces vemos dentro de los bendecidos a estos tres hombres, que solo me queda una conclusión: preguntarnos en qué etapa se considera usted que está. Número 2, ¿qué está produciendo realmente su relación con Dios, su relación con Cristo? ¿Está produciendo un cambio? Número 3, ¿ha llegado usted al nivel en el que su visión incluye el reino de Dios?
Vale la pena reflexionar todo esto, pero veo solamente beneficios para aquellos que, aunque fueron mirones en algún momento y fueron obligados en otro momento, pero realmente el propósito es que sean bendecidos en todas las áreas de su vida. Usted será una mujer, un hombre muy bendecido cuando suba de nivel en búsqueda del Señor en oración, en búsqueda del Señor en la lectura de la palabra. Usted será un hombre o una mujer bendecida porque se encontrará con Dios y el Señor creará formas especiales para llamar su atención. Quizá ahora no lo hará con una zarza porque esa ya está hecha, es una forma muy particular para Moisés. Ya no será un sicómoro porque fue una forma muy particular para Zaqueo, y ya no será nuevamente una cruz porque ya fue para Simón. Ahora el Señor utilizará nuevos recursos muy especiales, individuales, porque el Dios que tenemos es un Dios personal, es un Dios individual que ama nuestra alma, y este es el momento para que usted comience una relación con este Dios enormemente amante de nuestras almas. Que Dios lo bendiga.